Voy a mostrarles en este video tutorial los aspectos relativos a las fotografías en Album.ds. La pestaña Fotografías nos muestra las fotos que hemos añadido al programa para poder utilizarlas en el diseño. Para añadir nuevas fotos ya no utilizaremos el gestor de fotografías como en versiones anteriores, sino que directamente podemos arrastrar y colocar los ficheros de fotografías desde el explorador de Windows o desde el Finder en Mac. Seleccionamos los ficheros de fotos y arrastramos los ficheros al área de trabajo de Album.ds. Con ello las fotografías quedarán añadidas a la pestaña de fotos. También podemos añadir las fotografías utilizando la opción Añadir fotografías del menú que obtenemos al pulsar el botón derecho del ratón sobre una fotografía. Las fotografías pueden reordenarse directamente en la ventana de Album.ds sin más que arrastrarlas a su nueva posición. Para eliminar fotografías de la ventana de Album.ds debemos seleccionarlas y pulsar en Eliminar fotos seleccionadas. Lógicamente esto no elimina el fichero de fotografía, sino que simplemente elimina la ruta del mismo de la base de datos del álbum. Las fotografías también tienen una vista previa al igual que las hojas y las plantillas. Pulsamos el botón derecho y seleccionamos Vista previa. Al desplazar el ratón sobre las fotografías, la vista previa cambiará, al igual que lo hace la barra de estatus del programa, mostrando la ruta completa del fichero de fotografía, el número de fotografías y el grupo al que pertenece esta foto. La vista previa de las fotografías puede redimensionarse arrastrando este doble icono de la parte inferior y mediante el redimensionado de la ventana de Album.ds. Para colocar una fotografía en una capa, en una plantilla, tan solo debemos hacer doble clic en la misma. Vamos a abrir una plantilla para verlo. Seleccionamos como destino esta capa de forma y hacemos doble clic en una fotografía. La fotografía pasa a formar parte de la plantilla, de la hoja ya, tomando las medidas y la posición de la capa de forma seleccionada. Voy a mostrarles las demás opciones del menú. Vamos a abrir una plantilla para ello. A continuación seleccionamos una capa de forma, esta que tenemos aquí a la izquierda, y seleccionando una fotografía usaremos la opción Colocar fotografía y redimensionar capa. Esto lo que hace es abrir nuestra fotografía en Photoshop y colocarla en la capa de forma seleccionada, pero redimensionándola al formato de la fotografía que le viene, intentando ocupar el mismo área que la capa de forma del diseño. En este caso, puesto que la capa de forma era horizontal, se ha convertido en una capa de forma vertical para albergar la fotografía vertical que le venía. La opción Editar fotografía lo que hace es abrir la fotografía seleccionada en Photoshop para que podamos modificarla. Es lo mismo que hacer doble clic en la fotografía cuando no hay ningún documento, ninguna plantilla abierta en Photoshop. La siguiente opción, llamada Editar fotografía de la capa, abre la fotografía en la capa seleccionada en Photoshop. Aquí tenemos esta fotografía, la abre en Photoshop para editarla. Aquí está. La opción Duplicar fotografía crea un duplicado de la capa modificando el nombre. Esta es la capa, Duplicar fotografía. Aquí tenemos una copia idéntica de la capa. La opción Intercambiar fotos seleccionadas lo que hace es intercambiar las fotografías de las dos capas seleccionadas en Photoshop. Tenemos seleccionadas estas dos capas de fotografías. Lo que va a hacer es colocar
la fotografía de la izquierda a la derecha y la de la derecha a la izquierda. Aquí la tenemos. Para girar una fotografía es conveniente utilizar la opción del menú de fotografías Girar. De este modo no solo podemos realizar el giro directamente en la capa de forma y la foto agrupada, sino que además AlbumDS registra ese ángulo de giro. Aquí seleccionamos la capa de forma, la opción Girar, introducimos el ángulo de giro y giramos. Con ello no solo queda girada la fotografía y la capa de forma, sino que además se ha registrado el ángulo de giro en el nombre de la capa. De esta forma, al reutilizarla como plantilla, directamente AlbumDS puede colocar la fotografía girada. Podemos realizar el giro solo en la fotografía, seleccionando solo la foto, girar, vamos a girarla 5 grados más. Aquí solo hemos girado la fotografía. Los ángulos negativos indican giros a la izquierda y los positivos giros a la derecha. La siguiente opción, girar capas aleatoriamente, permite girar todas las capas de forma del documento de forma que podemos crear un collage en un momentito. La opción importar fotos desde Layout nos permite importar fotografías desde el layout de un álbum que hemos creado antes con la opción Álbum, crear layout, que es un esbozo de todas las fotografías contenidas o que vamos a utilizar para diseñar el álbum, y en el cual hemos agrupado estas dos fotografías juntas en un grupo. Ahora lo que vamos a hacer es importar este grupo de fotografías, es decir, las dos fotografías en una hoja. Abriremos una plantilla que tenga espacio para dos fotografías y le diremos al programa que nos importe desde este layout las fotografías. Lo que hace el programa directamente es reconocer el grupo, el orden de las fotografías en el grupo y las importa en ese mismo orden dentro de la plantilla abierta. Aquí tenemos las dos fotografías seleccionadas en el layout, importadas en la plantilla. Si hacemos esto con cada una de las hojas, es decir, creamos grupos para las hojas, por ejemplo, estas tres siguientes serían para otra hoja, estas dos para otra hoja, las podemos mover, unirlas. Tendríamos un esbozo preliminar del álbum con todas las hojas prediseñadas y lo único que haríamos en las siguientes hojas es importar desde el layout. La siguiente opción se llama autorrellenar plantilla con fotos seleccionadas y nos permite seleccionar todas las fotografías y el orden en el que queremos incluirlas en las plantillas, y el AlbumDS se encarga de colocarlas. Por ejemplo, vamos a colocar esta la primera, la segunda, tercera y cuarta. Seleccionamos autorrellenar plantilla con fotos seleccionadas y AlbumDS colocará todas las fotografías automáticamente en la plantilla, las 4 fotos seleccionadas. En AlbumDS podemos asignar cada fotografía a un grupo entre 5. Por ejemplo, sería el primer grupo para casa novia, el segundo para casa novio, el tercero para ceremonia y así. Asignando estos grupos podemos directamente asignamos este grupo, por ejemplo, esta fotografía al grupo número 2 y podemos filtrar por grupos, hacer que el grupo 2 no nos lo muestre, con lo cual esa fotografía que teníamos aquí seleccionada ya no nos la muestra. Podemos filtrar por cada uno de los grupos o cualquier combinación de grupos, con lo cual solo veremos las fotografías asignadas a ese grupo o combinación de grupos. Asimismo, en AlbumDS podemos directamente buscar un fichero. Por ejemplo, el cliente nos dice que el fichero 05 es el que debemos introducir en esta hoja. Lo buscaremos y AlbumDS nos seleccionará el fichero en cuestión.